Ya chiquillos, buenas tardes. Vamos a ver la ayudantía 8 de máquinas hidráulicas. En esta ocasión vamos a ver ventiladores de nuevo, pero a diferencia de la vez anterior que vimos cierto transporte de aire, ahora vamos a ver transporte de material particulado. ¿Ya? Anteriormente, cierto, en el video anterior que está arriba, vimos que los elementos ventiladores sirven para el transporte de aire o gases, cierto, procedentes de cámaras de soldadura, extracción de vapor de agua, todo lo que tenga que ver con gases, ¿cierto? Dentro de un rango entre 0,01 y 0 y 1,1 bar, ¿ya? Aproximadamente 0,9 y 1,1 de la presión atmosférica. 1,1 veces la presión atmosférica. Ya, porque después de eso pasan a haber fenómenos de compresión, emanaciones de calor y pasan a ser otro tipo de maquinaria. Empiezan a regir las leyes de la termodinámica para determinar que la velocidad, ¿cierto?, es la presión por la temperatura dividido en el coeficiente del gas, un montón de temas, ¿ya? Estos elementos ventiladores también sirven para transportar material particulado, ojo, aquí en pequeñas concentraciones. ¿Qué materiales podemos transportar? Polvo, acerrín, entre otros. Podemos transportar harina, azúcar, ya, los derivados también que se consumen de manera ilícita también, por si acaso. Considerar que mientras mayor sea la concentración, mayor van a ser los efectos gravimétricos. Ya recuérdense de que cuando empezamos ventiladores, en el video introductorio yo les dije que en estos ejercicios se descartaba, ¿cierto? Se ignoraban los efectos gravimétricos, que son los efectos de la gravedad sobre los materiales, ya que estábamos hablando de aire puro o gases en suspensión. En el caso del material particulado, eso depende, porque si la concentración es relativamente alta, estamos hablando de relativamente alta entre un 1% y un 0,5%, ya, de ahí para arriba, empiezan a afectar a las partículas la gravimetría, ya. Y por esto, la red de transporte tampoco puede ser muy larga, por esas dos razones, ya. Si empiezan a interactuar gravimétricamente las partículas en suspensión, ¿qué es lo que pasa? Es que se van depositando dentro del material ejerciendo esfuerzo, ¿cierto?, en la red de tubería. Ya, o sea, se empiezan a depositar. Aquí yo tengo una pelotita que era para un poco ilustrar el fenómeno, ¿ya? Nosotros tenemos una partícula de aire, ¿cierto? Con una concentración, pongámosle, de 0,005%, ¿ya? Al transportar aire y material particulado a esta concentración, los efectos gravimétricos son despreciables, ¿ya? O sea, esta cosita acá se va a mover en la dirección en la que se va a mover el aire, ¿ya? Vamos a ver también que dentro del fluido, que en nuestro caso va a ser aire, el material particulado se comporta como si estuviera dentro de una tubería, ya como si el aire le formara una pequeña tubería por la cual él se desplaza. Al ser esta concentración mayor o al ser la tubería muy larga, ¿qué es lo que va a pasar? Que le va a empezar a dar tiempo al material para que empiece a sentir los efectos gravitatorios, ¿ya? Por lo tanto va a aparecer una fuerza vertical hacia abajo, lo que va a generar que este material tenga una trayectoria ahora no en línea recta como antes, sino que va a tener una trayectoria parabólica y va a terminar depositándose en algún punto de nuestra red de tubería, ¿ya? Mientras más se va depositando, más fuerza va a ejercer sobre la red, y también podría llegar un punto en que podría obstruirse directamente nuestra red de tubería, ¿ya? Esto no queremos que esto pase, porque si se obstruye la red vamos a someter a esfuerzos el ventilador, porque va a empezar a generar vacío y bueno, otros tipos de factores que no son convenientes para estos efectos, ¿ya? Vamos a ver un ejercicio práctico ahora. Un sistema de extracción de acerrín de madera por un ventilador que opera con una red de tuberías indicada en la figura que viene más adelante. La densidad del acerrín es 550 kilogramos por metro cúbico. Este es el primer dato, entre comillas, relevante. Si ustedes se dan cuenta, estamos transportando materiales con una densidad muy alta. Considerando, por ejemplo, que
la densidad del polvo son entre 8.000 y 10.000 kilos por metro cúbico, ¿ya? Y el diámetro medio de la partícula son 60 micrómetros, ¿ya? Esto, para considerarse material particulado, tiene que ser muy pequeño. Y una concentración másica de la suspensión del 0,005%. ¿Ya? Una viscosidad media de 0,35 milipascales por segundo. Esta es la viscosidad dinámica. Ya, el mu es 0,35 milipascales partido por segundo. Considerando que la presión de aspiración es de 0,92 bar absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que está considerando la presión atmosférica, ¿ya? Y con una temperatura mayor de 22 grados Celsius y una velocidad mínima de suspensión de las partículas de la sección del diámetro mayor de 20 metros por segundo, determinar los caudales de aire que circulan por cada elemento de la red de tubería, la pérdida de carga total en kilopascales, la potencia desarrollada por el ventilador si la presión atmosférica es de 760 miligramos de mercurio, la velocidad de salida de aire del ciclón y la presión de entrada la presión engendrada por el ventilador en metros columnas de agua. ¿Ya? Aquí tenemos el diámetro de la tubería 1, diámetro de la tubería 2, el diámetro de descarga del ciclón, los coeficientes de fricción de las tuberías en paralelo, ojo, en paralelo, que son estas tuberías de aquí, que lo vamos a ver más adelante. Coeficiente de pérdida de carga secundaria, coeficiente singular de succión, el coeficiente singular del flapper, una T de reducción, tenemos un coeficiente singular de codo, el coeficiente del ciclón, porque el ciclón está en medio de la red de tubería, y el coeficiente singular de descarga. Y la figura está aquí. Si ustedes se dan cuenta, el ciclón está a medio trayecto, ¿cierto?, de la red de tuberías. Entonces tenemos dos secciones de tubería con 50 centímetros y tenemos otras dos secciones de tubería con diámetro 35 centímetros. Ya tenemos una T de reducción, tenemos un codo, tenemos un flapper. ¿Ya? Y tenemos el coeficiente de descarga en esta zona de aquí. Primero tenemos que ver la viscosidad y la densidad aparentes de los compuestos. ¿Ya? La densidad aparente va a ser la densidad del aire más la concentración volumétrica de la partícula en suspensión por la densidad de las partículas en suspensión. ¿Ya? La densidad del aire no nos la entregan, pero tenemos que recordar que la densidad del aire es la presión atmosférica dividido en el coeficiente particular del aire como gas por la temperatura, o sea, a la que está el aire, ¿ya? Entonces, la presión atmosférica sería esta, ¿cierto? 100.325 pascales, dividido en el coeficiente del aire, que es 287 Joule partido en kilogramo Kelvin por 293 Kelvin. ¿Ya? Eso más 0,005 partido en 100, porque este es un porcentaje, era el 0,005%. Entonces hay que colocarle dos ceros más aquí, por la densidad de la acerrín. Entonces estamos hablando de una densidad aproximada de 0,027 kilogramos por metro cúbico. Entonces ya estamos hablando de que esto es mucho más liviano aparentemente que el aire. ¿Ya? Y la densidad total aparente, ¿cierto?, de toda la mercocha es de 1,23 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Donde predominantemente está la densidad del aire. Y la viscosidad aparente, que hay que hacer el mismo producto, ¿cierto?, que es la viscosidad del aire más 1,25 veces la viscosidad del compuesto, es 0,35 milipascales por segundo, pero era un dato que lo entregaban. Ahora tenemos que calcular el número de Reynolds del material particulado. ¿Por qué? Porque es importante de que el material particulado se desplace en un flujo laminar, ¿ya? Que no se generen muchas turbulencias, porque al generarse muchas turbulencias también, producto de los vórtices, a ver, aquí tenemos una red de tubería, ¿cierto? Y si está el flujo turbulento, se generan vórtices, ¿ya?
Y en las intersecciones de los vórtices se generan vacíos en donde se puede ir depositando el material. ¿Ya? Entonces nosotros no queremos eso. No queremos depositación de material. Entonces el número de Reynolds se va a calcular como la velocidad de la acerrín por el diámetro de la acerrín por la viscosidad aparente. ¿Ya? No la densidad de la acerrín. La densidad aparente partido es la viscosidad aparente. Entonces son 20 metros por 60 micrómetros. Aquí yo hago la transformación de micrómetro a metro por la densidad aparente partido, ¿cierto?, es la viscosidad aparente, y eso me da un valor de 4,22. Ya, entonces esto es laminar. ¿Preguntas hasta este punto, chiquillos? No, nada. ¿Los demás? ¿Qué pasa si el Reynolds, no sé, mágicamente nos da turbular? ¿Ah? Si nos da que es turbulento en algún ejercicio. Ahí obligados a trabajar con el valor turbulento, Ya. ¿no? Pero ojalá que no les dé turbulento, ¿ya? O sea, ustedes tienen que ver estos ejercicios más allá de la prueba. O sea, si en algún momento ustedes les piden calcular un ventilador, van a tener que acordarse de esto. Si les da turbulento, Sí, pues da lo que da, ¿no? claro, en ese momento ustedes, ¿qué es lo que podrían hacer para que les dé laminar? Aumentar la sección de tubería, que el ventilador vaya más ¿Mm? lento, Tratar de llevarlo a laminar, como sea. sí, cambiar la concentración, Renunciar. también es una opción, pero bueno, depende de cómo está el mercado también. Ya. Luego tenemos que calcular el coeficiente de fricción de la red de tubería. Y si ustedes se dan cuenta, hay una sección de tubería, concreto que es la tubería de 50 centímetros, que no nos daban el valor del coeficiente de fricción. ¿Qué hacemos en ese caso? Hay que calcular el número de Reynolds. ¿Ya? Entonces la velocidad de la serrín, el diámetro de la tubería por exactamente lo mismo. Nos da que el flujo es turbulento. Por ¿Ya? eso calculamos el Reynolds nomás, ¿cierto? Sí. Para sacar la fricción. Sí. Ahora, el coeficiente de fricción lo calculamos con la segunda forma de Blausius. ¿Ya? Porque nosotros, aquí no nos están diciendo que la tubería es rugosa. Entonces nosotros asumimos que la tubería es lisa. Si la tubería es lisa, recuerden que había dos opciones. Si el número de Reynolds era inferior a 2000, nosotros podíamos ocupar la expresión de 64 partido en el número de Reynolds. Y si era turbulento, para tuberías lisas podíamos ocupar la ecuación de la segunda forma de Blausius, que es 0.3146 por Reynolds elevado a un cuarto. Ya, y eso nos da un coeficiente de fricción de 0,023. Como el flujo era turbulento y nosotros asumimos que la tubería es lisa porque no nos dicen lo contrario, ocupamos la segunda forma de Blausius. ¿Ya? De lo contrario, si nos dicen que es rugosa, tendríamos que calcular la rugosidad aparente, tendríamos que calcular el número de Reynolds y tendríamos que irnos al diagrama de Moody para poder obtener cierto un valor aproximado del coeficiente de fricción. ¿Ya? ¿Se recuerdan esa parte? Tendría que ver cómo entrar de nuevo al diagrama, porque hace tiempo no lo veo. Ya, Pero no era complicado, me acuerdo. no, si no es complicado. Ojalá que no les entre una tubería rugosa. Ya, luego calculamos el caudal que circula por la tubería matriz. Ya, porque recuerden que tenemos aquí tuberías en paralelo. La gran diferencia con bombas es que aquí nosotros podemos colocar las tuberías en paralelo y las tuberías podemos dejarlas abiertas. ¿Ya? Entonces, el caudal de la matriz va a ser la velocidad del acerrín por el área de la tubería. Ya, el acerrín se desplaza a 20 metros por segundo y el diámetro y el área de la tubería va a ser cierto pi cuartos partido en el diámetro al cuadrado. El diámetro de esta sección de aquí es de 50 centímetros, entonces 0,5 metros. Y eso nos da
que circula un caudal de 3,9 metros cúbicos por segundo. Hay que recordar que los sistemas en paralelo, el caudal total es igual a la suma de los caudales parciales, ¿ya? Vamos a calcular la presión de elevación. En el ejercicio anterior, se recuerdan, vamos a volver al monito de aquí. Se recuerdan que yo les dije que bastaba con calcular una de las redes nomás, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos una red que, entre comillas, la podíamos descomponer en dos. Podíamos descomponerla en una red que tiene, aquí tiene 40, sí, tiene 40 metros y 5 metros aquí con el flapper, y una segunda que la voy a dibujar arriba, que es de 48 más 3 metros, ¿ya? Nosotros estos sistemas de ventilación los podemos descomponer en dos sistemas, entre comillas, diferentes, y solamente basta calcular las pérdidas de carga de cualquiera de los dos, ¿ya? Obviamente tenemos que calcular en el que nos entregue mayor información, ¿ya? Pero recuerden que para que se cumplan las propiedades de los fluidos, las pérdidas de carga de una rama tienen que ser iguales a las pérdidas de carga de la otra, para que haya la misma cantidad de presión y puedan, ¿cierto?, ocurrir los fenómenos aquí de la suma de los caudales. Por lo tanto, uno puede calcular sin problema una de las dos. No tiene que calcular las dos pérdidas de carga. Ya no es como que tengo que calcular esta parte de acá y sumársela a esta parte de acá. No. Con una basta. O tomo esta parte de aquí, o tomo la parte de acá, la larga o la corta, pero no tomo la larga más la corta, ¿ya? Ese es un punto importante. Ya, entonces, vamos a calcular primero que nada la presión de elevación de la red de tubería de 50 centímetros. Entonces tenemos el coeficiente de fricción recién calculado, 0,023. Tenemos aquí una longitud total de tubería de 40 metros, 25 más 15, y eso dividido por el diámetro de la tubería, que son 50 centímetros, 0,5 metros, más la pérdida en la descarga, más el coeficiente singular del ciclón, más la T. Ya aquí nosotros vamos a tomar la T. Ahí eso me da, ahí eso multiplicado por el caudal, dividido, ¿cierto?, en dos veces la gravedad por el diámetro, o sea, por el área al cuadrado. Y eso me da 486,037 metros, ¿ya? Luego calculo en las tuberías en paralelo el tramo 1 yo voy a tomar, después voy a calcular el tramo 2, pero después yo voy a sumar solamente 1, ¿ya? Entonces yo tengo esto, son 0,03 porque nos lo entregan, coeficiente de fricción de las tuberías en paralelo, que son las de 0,35. Luego tengo aquí 5 metros dividido en el diámetro, más 7, que 7 es el coeficiente singular de la succión, más 4, que es el coeficiente singular del flapper o la válvula de tiro, por lo que conocemos, ¿cierto?, el caudal partido en el área al cuadrado, por 2G. Y eso me da 62,927 Q1, el caudal del tramo 1 al cuadrado. ¿Por qué no despejo el caudal? Porque este caudal de aquí es el caudal de la matriz, es el caudal total, ¿ya? Yo no sé cuánto caudal circula por el tramo 1 y cuánto circula por el tramo 2. Eso lo tengo que calcular después. Para el tramo 2 hago exactamente lo mismo, solo que aquí voy a tener, no tengo el flapper, tengo la succión simplemente y tengo un codo aquí. Entonces por eso tengo aquí el coeficiente de succión que es 7, el coeficiente de un codo que es 3, y tengo un total de 11 metros. Por eso que le coloco 8 más 3 partido en 0,35. Y como aquí este caudal yo no sé si es igual, le coloco un Q2 al cuadrado. Y para calcular, ¿cierto?,
la relación de pérdida de carga, el K mayúscula es igual a la raíz cuadrada de K1 partido en K2, o sea, de uno sobre el otro. Entonces tengo que esta relación es 1,022. Entonces el caudal 1 yo lo puedo calcular de esta forma, como el caudal total partido en 1 más K, que es 3,92 partido en 2,022, y eso me da que por el tramo 1 circula un caudal de 1,94 metros cúbicos por segundo. Y para el caudal 2, yo tengo que hacer el caudal total menos el caudal 1, y sería 1,98 metros cúbicos por segundo. Si yo quisiera calcular el caudal 2 primero, simplemente aquí en el cociente yo los doy vuelta, o sea, hago el K2 partido en el K1 y calculo el K2 primero. O sea, calculo el Q2 primero. ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna. Pues te iba a preguntar eso, que cómo se dejaba expresado en el otro término, que ponerlo arriba, ¿no? Sí, lo doy vuelta. K2 partido en K1 y todo eso en raíz. ¿Ya? Todo Gucci. Ahora calculamos, ¿cierto?, la velocidad de las presiones hidráulicas. Entonces la velocidad 1 va a ser el caudal 1 partido en el área 1. Nos da una velocidad de 20,18 metros por segundo. Y las pérdidas de carga, que va a ser el K1, ¿cierto?, que es el valor de la constante, por el Q1 al cuadrado, que ya lo conocemos, y eso nos da 237,32 metros. Lo mismo para la velocidad 2, nos da 20,63. Y aquí la pérdida de carga nos da aproximadamente igual a la pérdida de carga 1. Ya, tenemos que calcular esto, pero tiene que ser aproximadamente igual. No va a ser 100% igual, pero tiene que ser un valor cercano a 237, 238, 240, 235. ¿Ya? Ahí se los dejo de tarea para que lo calculen. Ya. Cálculo de la potencia del ventilador. Hay que sumar, ¿cierto?, la pérdida de carga de la matriz más la pérdida de carga que en mi caso particular yo tomé el tramo 2. Ya, el tramo 2 es el tramo que no tiene el flapper, por la densidad aparente por la gravedad. Ya, eso me da 486, ¿cierto? Más 237 por 1,23 por 1, o sea, por 9,81, y eso me da 8.742 pascales. ¿Ya? Y la potencia va a ser esta presión de aquí multiplicada por el caudal de la matriz, y eso me da 34,33 kilowatts. Si se dan cuenta aquí, ahora este es mucho más grande que el del ejercicio anterior, porque del ejercicio anterior el ventilador no estaba transportando nada. Ahora estamos transportando un material que es pesado. Ya el aserrador tiene que considerar que es un material pesado. Sí, ahora gasta mucho más. ¿Ya? Y la velocidad de la salida del ciclón, que es esta parte de aquí, que es donde debería salir el aire puro, porque aquí tenemos que depositar el aserrín. Nosotros no es que llevemos, ¿cierto?, el aserrín y después lo tiremos al aire, sino que tenemos que dejarlo en un depósito seguro. Por lo tanto, está este tipo de sifón o molino, o sea, o ¿cómo se llama? Se me acaba de ir la palabra. Ya no importa. Esta cosa. Ya, donde tiene una chimenea de escape para el aire. ¿Ya? Y la velocidad de la salida va a ser el caudal partido por el área de la salida. Ya teníamos el caudal que era 3,92, porque es el caudal que viene desde la matriz dividido en el área de la chimenea de la salida. Y eso nos da 13,88 metros por segundo. ¿Tiene sentido? Sí, porque el aire pierde toda la energía, ¿cierto?, depositando el material particulado. Tenemos que considerar de que tiene que llenar primero esta cámara y tiene que pasar por debajo para poder escapar. Ya, me acabo de acordar de la palabra era silo. Un silo, ¿ya? Eso sería todo, chiquillos. Si se dan cuenta, es medio engorroso el ejercicio. ¿Alguna duda? No, igual son varias cosas. Me imagino que deben ser igual bien variables los ejercicios, dependiendo de los datos que te dan.
Más adelante van a salir dudas, acuérdate nomás. Sí, o sea, salen dudas, pero lo importante es que las hagan y que no se queden con las dudas. Ustedes saben, pueden molestarme las veces que sea necesaria, cuando sea necesario, salvo los días domingo que Sí, pero me dedico a mi se hijo. entiende por ahora. Ya. Y bueno, es que de material de transporte de material particulado cambian el material, o sea, cambian la densidad, les cambian la velocidad, les pueden pedir la velocidad o les pueden pedir un diámetro, ¿cierto? Y para eso tienen que calcular el número de Reynolds, tienen que hacer un montón de juegos ahí, ¿ya?